A ver, el comercio es algo que ha existido desde que el mundo es mundo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se pasa de un simple trueque a levantar una empresa hecha y derecha en Honduras? Bueno, hoy vamos a recorrer ese camino. Vamos a desentrañar el derecho mercantil hondureño desde sus orígenes hasta los pasos prácticos para crear un negocio hoy en día. Acompáñenme. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, un pequeño viaje al pasado para entender por qué existen las leyes comerciales. Después, vamos a ver qué es realmente una empresa para la ley. De ahí, nos metemos de lleno en cómo se crea una sociedad en Honduras, cuál es ese documento tan importante que le da vida y finalmente, cómo se cierran los libros cuando un negocio llega a su fin. Todo empezó así, de la forma más sencilla que se puedan imaginar, con el trueque. Este simple intercambio de cosas fue, digamos, la primera semillita de todo el sistema económico que conocemos. Y fue precisamente porque este intercambio creció y se hizo más complejo que de repente se hizo indispensable poner reglas claras. La cosa fue evolucionando de forma muy natural, ¿no? De dividir las tareas básicas pasamos a un comercio más movido, donde ya no solo se cambiaban cosas, sino que empezaron a aparecer formas de pago, como las conchas. Esto llevó a que se crearan ferias, o sea, los primeros centros comerciales, y ahí, claro, surge una figura clave, el mercader, el profesional que se dedicaba a conectar a quien producía con quien quería comprar. Y claro, cuando el comercio se hizo tan complejo, ya no alcanzaba con la confianza o la palabra, hacía falta un manual de reglas oficial. Pues bueno, eso es exactamente el derecho mercantil. Es el reglamento del juego que se asegura de que todo sea justo, predecible y que proteja a todos los que participan. Hay que entender algo clave. El derecho mercantil no es una piedra, está vivo. Se dice que es socializante porque, bueno, se adapta a lo que la sociedad necesita. Es dinámico porque, obviamente, cambia con la tecnología y los nuevos negocios. Y es unificante porque crea como un idioma común para que el comercio fluya, incluso entre diferentes lugares. Bien, ya con las reglas del juego claras, vamos a conocer al protagonista, la empresa mercantil. Ojo, que la ley la define de una forma muy precisa. No es solo un local o una oficina, no, es una combinación organizada de trabajo, de cosas físicas como maquinaria y de valores que no se tocan como una marca, y todo esto coordinado con un único fin, ganar dinero. Entonces, ¿qué compone una empresa ante la ley? Pues es mucho más que cuatro paredes. Incluye su clientela, su buena o mala fama, su nombre, los contratos que tiene firmados, los muebles, hasta la mercancía en el almacén. Todos estos elementos juntos son los que forman esa unidad que la ley reconoce como una empresa. Muy bien, ahora vamos a lo práctico. Si alguien quiere empezar un negocio de forma legal, la primera gran decisión que tiene que tomar es esta: ¿qué tipo de estructura legal le conviene más? Y esto nos lleva directamente a los tipos de sociedades que existen. En Honduras, la cosa se resume principalmente en dos grandes opciones. Por un lado, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la famosa SDRL, que es perfecta para negocios más pequeños, donde los socios están muy metidos en el día a día. Y por otro, la Sociedad Anónima, o SA, que está pensada para operaciones mucho más grandes. Vamos a ver qué se necesita para cada una. Para arrancar con una sociedad de responsabilidad limitada, el primer paso es bastante accesible. El capital social mínimo que exige la ley es de 5,000 empiras. Esto, por supuesto, la convierte en la opción más popular para muchísimos emprendedores que están empezando. Ahora, si la cosa va más en serio y se piensa en una sociedad anónima, la inversión inicial ya es otra historia. Aquí el capital mínimo sube a 25,000 empiras. Esta diferencia de dinero, la verdad, suele ser el primer gran filtro a la hora de decidir por qué camino irse. Una vez que se elige el tipo de sociedad y se junta el capital, el camino para que la empresa, digamos, nazca legalmente, tiene 4 paradas obligatorias. Primero, depositar la plata en un banco. Segundo, ir con un notario para formalizarlo todo. Tercero, registrarla en las instituciones de gobierno. Y cuarto, inscribirse en la Cámara de Comercio. Así de claro. De todos esos pasos, este documento es el corazón de todo. La escritura de constitución es como el acta de nacimiento de la empresa, o si quieren, su plano arquitectónico. Ahí queda escrito quiénes son los dueños, a qué se va a dedicar el negocio, con cuánto dinero arranca y, lo más importante, cómo se van a tomar las decisiones.
Y para que ese plano sea válido, la información tiene que estar perfecta. Cada socio debe poner todos sus datos: nombre, nacionalidad, dónde vive y, por supuesto, su número de RTN. Aquí no hay espacio para errores. La seriedad en este paso define la solidez legal de la empresa a futuro. Una vez que la empresa empieza a dar ganancias, la ley obliga a crear un colchón de seguridad. Se llama la reserva legal. La idea es sencilla pero vital. Cada año hay que guardar el 5% de las ganancias limpias. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese fondo de reserva sea igual a una quinta parte del capital con el que se fundó la empresa. Y así como las empresas nacen, pues también pueden terminar, ya sea por partes o del todo. Y aquí la ley es muy clara. Una disolución parcial es cuando un socio se va, pero el negocio sigue andando. La liquidación, en cambio, es el final del camino, es el cierre definitivo de la empresa. Cuando una empresa se liquida, aparece la figura del liquidador. Su trabajo es básicamente dirigir el cierre ordenado, terminar las operaciones pendientes, cobrar lo que le debían a la empresa, pagar todas las deudas, vender lo que quede y preparar las cuentas finales antes de bajar la persiana para siempre y cancelar el registro. Y esto nos deja con una reflexión final que es crucial. Operar por fuera de estas reglas no es un simple descuido, Tiene consecuencias muy serias. Una empresa que no se inscribe es una sociedad irregular, y eso puede significar que sus dueños terminen respondiendo con su propio patrimonio personal. Así que la pregunta del millón para cualquier negocio es esta: ¿se está operando dentro de la ley?